Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy. Prepárense porque tenemos un tema jugoso, un tema que sé que les va a encantar y que honestamente, me dejó boquiabierta a mí también. Hoy vamos a desmenuzar un momentazo televisivo, un momentazo que involucra a la talentosísima Sly y bueno, un personaje que, digámoslo así, ha causado un impacto enorme en la pantalla. Sí, estamos hablando de Halil İbrahim. Si son fans de las series turcas como yo, seguramente saben de quién les hablo. Halil İbrahim es un nombre que resuena fuerte últimamente y la reacción de Sly ante el gay, amigos, es oro puro. Literalmente la dejó sin palabras. Así que en este vídeo vamos a analizar ese momento, a ver cómo reaccionó Sly, a desglosar por qué Halil İbrahim ha causado tanto furor y, por supuesto, a compartir mis propias opiniones y especulaciones. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Aquí siempre estamos comentando sobre las últimas tendencias, las series que nos encantan, y por supuesto, sobre todo el drama que envuelve al mundo de las telenovelas turcas. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, prepárense porque el chisme está a punto de comenzar. Ok, vamos directo al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, recientemente en una entrevista o un evento, Sly fue sorprendida, entre comillas, porque, honestamente, en el mundo de la farándula, como bien sabemos, nada es lo que parece con la presencia de Halil İbrahim. Ahora, para los que no lo conocen, Halil İbrahim es un actor turco que en este momento está arrasando en las pantallas. Ha protagonizado varias series exitosas y su atractivo físico, bueno, digamos que es un plus, un elemento que suma, aunque no el único. Pero más allá de su apariencia, es un actor con mucho talento, carisma y una presencia que hipnotiza. La reacción de Sly fue digna de un estudio sociológico casi. Tenemos que tener en cuenta varias cosas aquí. Primero, Sly es una persona muy reservada, muy profesional. No es de las que suelen exponer su vida privada en público. Prefiere mantener un perfil bajo, centrándose en su trabajo, su música, su arte. Segundo, Sly, como todos los famosos, tiene una imagen que cuidar, y suele ser muy meticulosa con lo que dice y hace en público. Cada aparición, cada entrevista, cada evento está cuidadosamente planeado, o al menos, controlado en la medida de lo posible. Y tercero, el factor sorpresa, el elemento de la espontaneidad. Seamos honestos, la mayoría de las veces, estos encuentros, estas casualidades en eventos de prensa, son orquestados de alguna manera, son parte de una estrategia de relaciones públicas. Pero la reacción de Sly parecía genuina, parecía una sorpresa auténtica. Al ver a Halil İbrahim, la vimos quedarse sin palabras. Literalmente. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa, admiración, y una pizca de timidez, algo que honestamente es poco común en ella. Fue muy interesante verla así, porque no es algo que veamos muy seguido. Por lo general, Sly es muy segura de sí misma, siempre con una sonrisa radiante, una actitud impecable y un dominio total de la situación. Es una profesional consumada, una estrella en toda la extensión de la palabra. Pero en ese momento, en ese breve instante, se le notó que algo había conectado. Hubo un chispeo, una vibración en el aire. Ahora bien, ¿por qué esta reacción fue tan comentada, tan viral, tan comentada en redes sociales y medios de comunicación? Bueno, primero por la fama de ambos. Sly es una megaestrella en Turquía, una cantante y actriz muy respetada, con una carrera consolidada y un público fiel que la admira. Sus canciones son éxitos, sus actuaciones son aclamadas, y su imagen es sinónimo de elegancia y profesionalismo. Halil İbrahim, como ya dije, está en la cima del éxito, el actor del momento. Su rostro está en todas partes, sus series son un éxito de audiencia, y su nombre es sinónimo de popularidad y atractivo. Juntar a estas dos personalidades en un mismo espacio, y ver la reacción de una de ellas, es algo que automáticamente genera interés, morbo y por supuesto, mucho debate. Segundo, porque los fans, la base de seguidores de ambos, siempre están buscando cualquier señal, cualquier pista, cualquier indicio de romance, de conexión, de lo que sea. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones, de análisis exhaustivos de cada mirada, cada gesto, cada microexpresión.
¿Será que hay algo más? ¿Se gustan? ¿Será el inicio de un nuevo romance, la chispa de una nueva historia de amor? La imaginación de los fans es ilimitada, y esa es precisamente la magia del fenómeno fan. Construyen narrativas, sueñan, idealizan y a veces incluso se convierten en detectives amateur. Y eso es lo que hace que este tipo de eventos sean tan interesantes, tan atractivos para el público. Tercero, porque, seamos honestos, Halil Ibrahim es un hombre muy atractivo. Tiene ese algo que atrae, ese magnetismo que te hace voltear a verlo, que te cautiva con su mirada y su presencia. Su encanto es innegable y no es de extrañar que haya conquistado los corazones de millones de personas. Es un actor talentoso, sí, pero también posee una belleza natural y una elegancia innata que lo convierten en un imán. Y es normal, es humano que Esla, como cualquier otra persona, se sintiera impresionada, aunque sea por un instante. No tiene nada de malo. La atracción física es parte de la naturaleza humana, y negar eso sería absurdo. Ahora, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones, las conclusiones que podemos extraer de este análisis? Bueno, varias cosas. Primero, que la química en pantalla, y fuera de ella, es algo que no se puede forzar, que no se puede fabricar artificialmente. La reacción de Esla fue orgánica, espontánea, genuina. Hubo un elemento de sorpresa, de autenticidad, que fue lo que realmente llamó la atención. No fue una actuación, no fue una pose estudiada, sino una reacción natural ante una situación inesperada. Y eso, para mí, es lo más importante. Es la prueba de que a pesar de las estrategias de marketing, a pesar de la fama y el glamour, los famosos siguen siendo humanos, con emociones y reacciones genuinas. Segundo, que los fans son muy perspicaces, muy observadores. Se dan cuenta de todo. Analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada microexpresión, cada detalle. Son expertos en leer entre líneas, en descifrar los códigos no verbales, en detectar cualquier indicio de afecto o conexión. Y eso es lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan apasionante, tan fascinante, tan adictivo. Los fans son los verdaderos detectives, los que mantienen viva la llama del interés, los que generan las teorías y las especulaciones que alimentan la máquina del entretenimiento. Tercero, que a veces, lo más interesante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. El silencio, la sorpresa, la mirada, la expresión facial, eso es lo que realmente cuenta, lo que revela la verdad, lo que nos permite adentrarnos en la intimidad de los famosos, aunque sea por un instante. En este caso, el silencio de Esla, su rostro sorprendido y un poco ruborizado, valieron más que 1000 palabras. Fueron la evidencia de una emoción, de una impresión, de una conexión, aunque sea fugaz. Y cuarto, que este encuentro, ya sea planeado o no, es una excelente oportunidad para que ambos artistas ganen más atención mediática, lo que es beneficioso para sus carreras. No es un secreto que la industria del entretenimiento funciona de esta manera. Las relaciones públicas, las estrategias de marketing y la exposición mediática son herramientas fundamentales para el éxito. Y este encuentro, esta aparente casualidad, generó una enorme cobertura mediática, lo que sin duda benefició a ambos. Se habló de ellos en todas partes, se comentaron sus nombres en redes sociales, y el interés del público por sus carreras se incrementó exponencialmente. Pero, ¿qué pienso yo personalmente sobre todo esto? Bueno, creo que la reacción de Esla fue muy humana, muy natural. Me gustó ver ese lado vulnerable, ese lado que no siempre mostramos en público. Es una señal de que a pesar de su imagen de estrella intocable, Esla sigue siendo una persona normal, con emociones y sentimientos como cualquier otra. Creo que Halil Ibrahim es un actor muy talentoso y que definitivamente se merece el éxito que está teniendo. Su trabajo es impecable, su carisma es innegable y su presencia en pantalla es hipnotizante. Y si llegara a haber algo más entre ellos, pues que viva el amor. Si la chispa se enciende, si la conexión es real, si el destino los une, qué mejor que celebrar el amor. Aunque seamos realistas, lo más probable es que todo quede en una simple interacción profesional, en un encuentro casual que generó un momento memorable. Pero, ¿quién sabe? La vida es una caja de sorpresas, y el amor a veces surge de los lugares más inesperados. En resumen, la reacción de Esla ante Halil Ibrahim fue un momento televisivo que captó la atención de todos, que se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. Su sorpresa, su timidez, su admiración, su asombro, todo fue muy evidente, muy palpable.
Este encuentro generó un montón de especulaciones, de teorías, de rumores y, por supuesto, mucho debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. La conclusión es que fue un momento interesante, un momento humano, un momento que nos recordó que los famosos, aunque estén en la cima del éxito, en el Olimpo de la fama, siguen siendo personas, con emociones y sentimientos como cualquier otra. Y eso es lo que los hace, de alguna manera, más cercanos, más accesibles al público. Pero quiero profundizar un poco más en algunos aspectos que considero relevantes, en especial en lo que respecta a la industria de las series turcas y el fenómeno de la fama. El contexto de las series turcas Para entender completamente el impacto de este encuentro, es crucial entender el contexto de las series turcas. Este género de producción televisiva ha experimentado un auge meteórico en los últimos años, conquistando audiencias en todo el mundo. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por África y Asia, las series turcas han cautivado a millones de espectadores con sus historias apasionantes, sus personajes carismáticos y sus paisajes exóticos. ¿Qué hace que estas series sean tan atractivas? Hay varios factores clave. Historias románticas y apasionadas. Las series turcas suelen centrarse en historias de amor intensas, llenas de drama, pasión, conflictos familiares y obstáculos. Los personajes se enamoran, se enfrentan a adversidades, luchan por su amor y, a menudo, protagonizan escenas románticas inolvidables. Producción de alta calidad. Las series turcas se caracterizan por una producción de alta calidad, con una cuidada estética, una fotografía impecable, una banda sonora emotiva y un vestuario sofisticado. Actuaciones destacadas. Los actores y actrices turcos son conocidos por su talento y carisma. Sus interpretaciones son convincentes, emocionales y, a menudo, transmiten una gran carga dramática. Temas universales. Las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición, la traición y la superación personal. Estos temas resuenan con el público de diferentes culturas y países, lo que explica su éxito global. Paisajes exóticos. Las series turcas a menudo se filman en hermosos paisajes, desde las playas de la costa turca hasta los palacios históricos de Estambul. Esto contribuye a la belleza visual de las series y atrae a los espectadores. El papel de los actores y actrices en las series turcas. En el mundo de las series turcas, los actores y actrices son más que simples intérpretes. Son estrellas, ídolos, figuras mediáticas con una gran influencia sobre el público. Su vida personal es constantemente escrutada, sus relaciones son tema de conversación, y su imagen es un producto que se comercializa y se explota al máximo. Los actores y actrices turcos suelen tener una gran base de seguidores en redes sociales, donde comparten su vida diaria, interactúan con sus fans y promocionan sus proyectos. Esto les permite mantener una conexión directa con su público y fortalecer su imagen. La fama en Turquía puede ser abrumadora. Los actores y actrices son reconocidos en la calle, perseguidos por los paparazzi y objeto de todo tipo de especulaciones y rumores. La presión es constante y mantener una imagen impecable es fundamental para su éxito. La importancia de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es crucial. Los famosos deben cuidar su apariencia, sus declaraciones, sus relaciones y sus apariciones públicas. Cualquier error puede tener consecuencias negativas para su carrera. Las agencias de relaciones públicas y los equipos de marketing trabajan incansablemente para crear y mantener una imagen positiva de los famosos. Se organizan entrevistas, eventos, sesiones de fotos y campañas publicitarias para promocionar su trabajo y fortalecer su imagen. Las redes sociales han cambiado la forma en que los famosos se relacionan con su público. Ahora tienen la posibilidad de controlar su propia imagen, de comunicarse directamente con sus fans y de compartir su vida personal. Sin embargo, también están expuestos a críticas y comentarios negativos, lo que requiere una gran capacidad de resiliencia y una cuidadosa gestión de su presencia en línea. El poder del rumor y la especulación. En el mundo del espectáculo, el rumor y la especulación son moneda corriente. Cualquier interacción entre dos famosos puede dar lugar a todo tipo de conjeturas y teorías. Los fans, los medios de comunicación y los expertos en chismes analizan cada gesto, cada mirada,
cada palabra para tratar de descubrir si existe una relación sentimental entre dos famosos. Las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones, donde los fans comparten sus teorías y debaten sobre la veracidad de los rumores. Los rumores y la especulación pueden ser perjudiciales para los famosos, pero también pueden generar un mayor interés en sus carreras. La controversia y el morbo atraen a los espectadores, y la publicidad gratuita que generan los rumores puede ser muy beneficiosa para su trabajo. *** El encuentro de Sly y Halil Ibrahim, un análisis profundo ***. Volviendo al encuentro entre Sly y Halil Ibrahim, podemos analizarlo desde diferentes perspectivas. ***. La perspectiva de Sly Sly es una artista consolidada, con una larga trayectoria y una imagen sólida. Su reacción ante Halil Ibrahim fue una muestra de su humanidad, de su vulnerabilidad. Fue un momento espontáneo, genuino, que conectó con el público y le permitió mostrar su lado más natural. La perspectiva de Halil Ibrahim Halil Ibrahim es un actor en ascenso, con una gran popularidad y un futuro prometedor. Su encuentro con Sly le brindó una mayor exposición mediática y le ayudó a consolidar su imagen como uno de los actores más atractivos y talentosos del momento. La perspectiva de los fans Los fans de Sly y Halil Ibrahim reaccionaron con entusiasmo y curiosidad ante el encuentro. Generaron especulaciones sobre una posible relación sentimental y crearon teorías sobre el futuro de ambos artistas. La perspectiva de la industria del espectáculo El encuentro entre Sly y Halil Ibrahim fue una oportunidad para generar interés y atención mediática. Las agencias de relaciones públicas y los equipos de marketing aprovecharon la ocasión para promocionar a ambos artistas y fortalecer su imagen pública. Conclusión El encuentro entre Sly y Halil Ibrahim fue un momento televisivo que captó la atención de todos. Su sorpresa, su timidez, su admiración, todo fue muy evidente, muy palpable. Este encuentro generó un montón de especulaciones, de teorías, de rumores y, por supuesto, mucho debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. La conclusión es que fue un momento interesante, un momento humano y un momento que nos recordó que los famosos, aunque estén en la cima, siguen siendo personas. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de estrategias, de relaciones públicas y de intereses económicos. Pero en medio de todo esto, la autenticidad y la espontaneidad siguen siendo valores importantes. La reacción de Sly ante Halil Ibrahim fue un recordatorio de que a veces, la verdad se encuentra en los detalles, en los gestos, en las miradas y en los silencios. Espero que este análisis les haya resultado interesante. He tratado de desmenuzar cada aspecto de este encuentro, desde el contexto de las series turcas hasta el papel de los fans y la importancia de la imagen pública. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más entre Sly y Halil Ibrahim? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan sobre el mundo de las celebridades y la fama? No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.